Muy bien, hermanos, pues platicamos de usar unos domingos por la mañana porque es casi el único tiempo que tenemos por programar entre la semana y tener la mayoría, tener un tiempo que la mayoría pueden venir y aprender y recibir instrucción, aunque sabemos que hay todavía una cantidad que no usen este tiempo libre para venir a la escuela medical. Estoy agradecido por ustedes que levantaron y vinieron y están aquí con nosotros. Pues como saben, entre los últimos años hemos recibido el apoyo de algunos dentistas de la iglesia Countryside, algunos también que hacen las limpiezas y que sirven con ellos, como una manera de demostrar un apoyo a las personas que necesitan este tipo de servicio médico, pero como para, el fin es para construir una fuente con ellos para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y en años atrás hemos intentado en diferentes maneras, principalmente estábamos usando el punto de contacto con ellos, aún animando hermanos, hermanas, estar aquí, platicar con ellos cuando tenemos gente aquí esperando, pero principalmente usando el punto de contacto con ellos con la información que nos presente, para visitar con ellos después en sus casas. Algunos de ustedes a lo mejor han visitado, pero analizando cómo ha funcionado, o como, mejor dicho, no ha funcionado, es que realmente algunos oraron por algunos por poco tiempo y muy pocos fueron visitados. Muy pocos de nosotros entre la iglesia tomaron tiempo para ir y visitar con las personas. Entonces, vinieron, recibieron un apoyo, están muy felices. Y yo sé que en las casas donde yo he visitado después, expresaron mucha apreciación. Esa es una manera que abrieron sus puertas porque recibieron algo. Si alguien tiene un dolor o su niño tiene muchos problemas y dolores y recibe un apoyo físico, por el gozo de recibir algo y con la apreciación, a veces está más abierto a escuchar de alguien que cuando nosotros nada más tocamos la puerta y decimos que estamos ahí para visitar y compartir algo de la palabra. Entonces, es algo que puede ser efectivo, pero tenemos que aprovechar. Entonces, platicando entre los últimos dos ocasiones, si se recuerdan, los dentistas estaban programados de venir hace 2 años y por causa de algunas cosas en la transportación y la entrada a Estados Unidos, cuando estaban pidiendo las pruebas y todo, tenía que cancelar. El año pasado tenía que cancelar porque parte del equipo se enfermó. Aún el dentista principal, el hermano Bill, tenía un problema del corazón, tenía que operar, tener algo entre febrero del año pasado. Entonces, este año tienen planes de venir los dos dentistas y un equipo. Yo creo que es 10 o 12 personas, ni recuerdo yo cuántas personas vienen, pero es varios matrimonios y otros solteros que vienen para servir. Lo que queremos nosotros hacer es equiparnos, estar listos por los que pueden servir a ellos, mostrando hospitalidad, cuidando a ellos mientras están aquí, pero más que nada sirviendo a las personas que vienen para aprovechar los servicios y servirlos más en solamente mostrar poco hospitalidad en el momento que están, pero compartir el evangelio con ellos, compartir el evangelio con ellos mientras están aquí con nosotros. Obviamente queremos mantener contacto y visitar más, pero están aquí, es como un campo de misiones que viene hasta la puerta. Y si vienen hasta la puerta, debemos estar preparados para aprovechar el momento. Entonces, pues la próxima semana, no tenemos la hoja ya preparada, pero vamos a tener la próxima semana un lugar donde algunos pueden decir, en este bloque de tiempo, yo puedo estar aquí para evangelizar o para apoyar con la registración de personas. Vamos a tener diferentes áreas de servicio. O yo puedo bloquear este tiempo para estar involucrando en proveer una comida mediodía por los que están sirviendo aquí de nuestra iglesia y los que vienen de fuera para servir con nosotros.
Entonces, para organizarnos bien eh, y, y por algunos, yo sé que absolutamente no pueden venir ninguno de los 3 días. Va a ser el 20, 21, 22, lunes, martes, miércoles. El jueves vamos a estar terminando todavía. A veces hay gente que tiene que volver por la segunda vez. Pero si podemos cubrir los primeros 3 días más con el evangelismo, a lo mejor los que vienen jueves, como son personas que repitiendo lo mismo, ya van a tener su oportunidad. Entonces, lo que estamos queriendo es que antes que alguien va a ver los dentistas o tener una limpieza, va a escuchar el evangelio por parte de nosotros. Hemos platicado de tener como una orientación donde vamos a explicar, los dentistas vienen por este propósito, es un poco del proceso, pero aún más importante que tener cosas dentales arregladas es el mensaje de Cristo y tener oportunidad que algunos de ustedes pueden compartir el Evangelio con ellos. A lo mejor en grupo y hasta si platiqué con Pastor Antonio, va a buscar algunos videos de algunos de los folletos que hemos usado, que tienen en forma de video, aún podemos usar para mostrar algo, tener una presentación que a lo mejor muestre poco de lo que van a esperar con los dentistas y compartir el Evangelio y tener personas aquí en grupos antes y su tarjeta va a ser marcada que sí, ellos ya escucharon, tienen su orientación, como podemos decirlo, pero es una orientación antes que entrar que incluye la presentación del Evangelio. Entonces, esa es la idea, pero este requiere que por los que pueden, los que tienen tiempo, los que pueden hacer el tiempo, por algunos yo sé que han platicado, pueden pedir un día libre de la escuela, algunos pueden pedir un día o medio día libre del trabajo. Los que vienen a servir con nosotros están pidiendo pues una semana libre o cerrando su negocio una semana y gastando para venir. Y por algunos es la única semana de vacaciones que tienen en todo el año y van a usarlo para venir y servir con nosotros. Entonces, a veces escucho, no, pero pobrecitos, nosotros no podemos. Eh, Algunos pueden sacrificar poco más. A veces es imposible, algunos no pueden, y yo entiendo. Pero algunos pueden hacer un poco más sacrificio para servir y estamos exigiendo que los que pueden aprovechen la oportunidad de servir, a servir. Eh, una de las cosas que hemos notado, hemos platicado, es que en el principio de la iglesia aquí había mucho evangelismo puerta por puerta. Yo personalmente estaba involucrado de venir de Jaguara, pero una de las cosas que yo creo ha pasado es que esta transferencia del evangelismo como parte de nuestro vivir cristiano, nuestro andar cristiano, no fue transferido. A lo mejor yo tengo la culpa en eso, ¿no? Que los primeros vinieron y cuando empezaron a escuchar, empezaron a ser discipulados, empezaron a ser entrenados, el enfoque en el discipulado y la necesidad de enseñar y levantar ellos en su conocimiento bíblico. En alguna forma lo que faltaba era llevar personas. Enseñamos el Evangelio, enseñamos cómo evangelizar, pero llevar personas a evangelizar porque eh, algunos, los que empezaron, están con el Señor, otros no están aquí, otros están aquí y muy poco evangelismo está pasando. Aún la mayoría de nuestra congregación, como es día de hoy, muchos vinieron a nuestra congregación por la consejería bíblica, tenían problemas en sus vidas, estaban buscando algo y encontraron un ministerio pastoral entre los dos pastores de nosotros, en donde recibieron apoyo y buscaron una iglesia donde pueda recibir la enseñanza, igual que estaban recibiendo en la consejería. Hay otros que vinieron porque salieron de iglesias que tenían enseñanza equivocada, enseñanza a veces terrible aún, pero estaban buscando dónde puedan recibir mejor enseñanza. Y es algo que somos fuertes como iglesia, en discipular, en entrenar, en la palabra, en la enseñanza bíblica, pero somos débiles en evangelizar. Tenemos algunos aquí, algunos de ustedes están aquí porque fueron evangelizados y que conocieron a Cristo por medio de esta iglesia.
La mayoría no, la mayoría de ustedes conocieron a Cristo antes de venir, eh, por, por otras personas en otros lugares evangelizando. Entonces es algo que cuando pensamos de no seguir repitiendo lo mismo y implantar otras iglesias, queremos tener, captar una visión que principalmente podemos estar creciendo por medio de ver personas que no conocen a Cristo, conociendo a Cristo. Y esto empieza con nosotros, porque lo que vamos a reproducir va a ser lo que estamos haciendo. Y si somos una iglesia que tiene por lo menos dentro de la iglesia algunos fuertes en evangelizar y apoyando a otros a evangelizar, este va a ser algo que va a ser captado y repetido. Y si no somos una iglesia así, aún en la reproducción de otras iglesias, en plantar otras iglesias, van a seguir el mismo modelo. Entonces, esa es una oportunidad que tenemos de tener un campo de misiones, venir a nosotros, no tenemos que ir a ellos. Y vengan con una necesidad que estamos supliendo. Entonces, están aquí y están dispuestos a sentarse, escuchar, pero tenemos que estar listos para darles lo que necesitan. Y más que tener una boca llena de dientes bien derechitas y sin dolores para ir al infierno, ellos necesitan escuchar el Evangelio. Entonces, queremos platicar un poco de este de servicio entre nosotros y cómo podemos servir. Y quiero animarles a considerar en cuánto tiempo pueden dedicar, si es que pueden, entre 3 días para servir, para estar aquí sirviendo juntos, usando, tenemos diferentes dones, capacidades, experiencia, algunos tienen capacidades muy buenas para platicar con gente, para hacerlos sentir bien. Otros a lo mejor tienen capacidades en servicio que pueden utilizar. Pero también aparte de los 3 días, necesitamos estar evangelizando. Y una de las cosas que hemos hecho es enseñar mucho sobre el evangelismo, sobre el evangelio. Los varones, yo recuerdo, hemos estudiado como 2 libros con este tema, entre escuela dominical, entre predicaciones. Pero algunos, por alguna razón falta, puede ser falta de confianza de ir y abrir la boca y compartir. Puede ser que no tienen el deseo, no sé. Primeramente, antes que entramos a algo de enseñanza, quiero escuchar de ustedes. Los que están evangelizando, ¿qué es tu motivación? Y los que no están evangelizando, ¿qué es el impedimento? ¿Cuáles son algunos impedimentos posibles que tenemos entre nuestra congregación y cómo podemos apoyar unos a otros en este área? Entonces, si alguien puede, y no, este no es una crítica de nadie, queremos escuchar, por los que batallan a abrir la boca y compartir el evangelio, puede ser por diferentes razones, no saben cómo dirigir la conversación, no saben el evangelio claramente con algo del texto bíblico, no sé, pero hay uno o dos que puede decir algunas experiencias de a lo mejor cuando sentía la oportunidad, la necesidad, a alguien que necesita el evangelio, pero no podía abrir la boca y compartir qué fue el impedimento en tal momento. Yo voy a regresar, hermano. Es cierto, hermano, es que muchas veces nos, nos falta ese valor, hermano, para, para llegar con la gente y hablarles de Cristo. O una inseguridad, no sé. Era lo que yo sentía los primeros días. Decía yo, no sé mucho de cómo empezar una plática, pero a través de las enseñanzas que hemos recibido, una de las cosas que me ha funcionado y cuando me ha tocado tener la oportunidad de hablar con personas es cuando te preocupas por ellos, cuando les preguntas cómo están, o
en que puedes apoyar, preocupándote por ellos, poniéndote tú primero para servirles a ellos, para poder entablar una plática con ellos. Okay. Eso sí, muchas veces Entonces, ¿cómo dirigir la conversación hacia el Evangelio? Ok, muy bien. Y una de las cosas que puedo decir, y no voy a profundizar tanto en este momento, pero escucha a las personas. Las personas normalmente están más cómodos platicando de algo que ellos conocen. Ellos conocen su vida. Entonces, preguntan cosas sobre su vida, su familia. Empiecen a hablar. Ellos empiezan a hablar y escuchen lo que dicen. Y normalmente van a tocar ciertos temas, problemas con sus hijos, problemas con el trabajo, problemas con salud. Nota algo en común entre las cosas que están platicando. Problemas, cosas que están experimentando. Y la Biblia tiene respuestas a los problemas. Jesús puede ser quien dirige sus vidas con la palabra. Entonces, una de las cosas es preguntar y escuchar. A veces en el momento que queremos compartir el Evangelio estamos buscando cómo y entramos y queremos platicar, pero muchas veces iniciamos nada más escuchando de ellos y buscar algo en la conversación que puede dirigirnos a algo en la palabra para apuntarlos a Cristo. Muy bien, ¿hay otro comentario, otro impedimento que algunos han experimentado? Pues yo he tenido la oportunidad de compartir entre los contactos, los clientes que yo frecuentemente he atendido. Los últimos años, por ejemplo, así, he compartido el impedimento también por medio en ese etiqueta es la distancia. He compartido más allá en noche, ¿no? Muchas personas me han escuchado, entienden la necesidad de conocer. Algunos dicen, no, es que sí, yo he pensado cambiar de religión. Es muy frecuente eso. Pues yo siento que no tengo problemas para meterme en la conversación, pero tal vez no ha sido efectiva mi forma, porque hacerlos sensibles a esa parte de que no importa la distancia, lo importante es tener al Señor. Quizá esa no ha sido tan efectivo. Y dentro de mis planes personales, mis anhelos es, en todo caso, venir aquí a realizar. Ya lo he comentado yo algunas veces. Pero aún donde uno vive y aún donde uno tiene contacto, podemos aprovechar la oportunidad y evangelizar y gracias que pues está buscando entre sus contactos evangelizar. Siempre busco la forma de cuando, por lo regular, todas las personas que yo veo son personas con problemas de dinero. Sí. Aparte de mí, ¿no? Pero el asunto es que la gente está enfrascada en las manos del dinero. Sí. Entonces, a un lado yo veo aquellos problemas de adicción, problemas de borrachera. Pues yo sí busco la forma. Sí, ok. Pero el problema es. Yo estaba escuchando como algo, a lo mejor estoy pensando en cambiar una religión o a escoger una religión. Yo recuerdo cuando Carlos vino a mi casa la primera vez y después de un estudio yo dije, Carlos, puedes ir conmigo porque tengo que dejar, pues había muchachas que vinieron, fue algo de jóvenes, y él, para acompañarme, para llevar las jovencitas a sus lugares, y después yo estaba llevando a él a la escuela, al dormitorio, y platicando con él, y fue su respuesta, estaba pensando a lo mejor tengo que escoger una religión, y fue una contestación, y a veces uno como pastor piensa, bueno, pues la gente quiere hablar de algo religioso en el momento, porque están hablando con el pastor.
o algo así. Pero sí fue una respuesta. Empezamos estudiando la palabra y Dios pues ya se salvó, pero fue su respuesta en el principio. Muy bien, hay uno más. Algo que ha sido impedimento para compartir el Evangelio. A mí me pasa que pues yo voy mucho al seguro. Voy por mi esposo, por mi suegra, por mí. Entonces, a recoger medicamentos, citas, lo que sea. Y pues siempre hay que esperar a mí. Y sí me toca muchas veces no batallar para empezar una conversación con mujeres, siempre, casi siempre. Pero el impedimento aquí para mí es que ya no sé dónde viven, ya no las vuelvo a ver, entonces les puedo compartir un poco, pero hasta ahí llega, pues a lo mejor yo creo que falta un poco más de seguimiento de parte, de pedirle el teléfono, preguntarle, aunque la verdad nunca, la mayoría de las veces no hay interés. Ya cuando empiezo a decirles que soy cristiana y empiezo a compartirles un poquito, ya como que ya no les interesa. Sí. Nomás lo único es que empiezan, que me doy cuenta, empiezan ay, es muy grosera. Empiezan a detenerse un poquito porque son muy groseros. Pero yo creo que eso es lo que me falta. Porque sí puedo platicar, es muy fácil para mí, pero lo otro, el otro paso es el que falta. Sí, muy bien. Y esto que mencionaste al final, que a veces ellos reconocen su propio pecado, eso es algo que es algo que Dios ha puesto entre la conciencia. Aún los perdidos tienen parte de la revelación general de Dios acerca de su propio pecado. La conciencia es algo que nos apoya. A veces no tengo que convencer a alguien que son pecadores porque su propia conciencia muestra que son pecadores. Pero a veces tenemos oportunidad de compartir el Evangelio con alguien y es poco tiempo. Estamos en una situación así y puede ser que tener oportunidad de seguir y seguir con la conversación. Otras veces va a ser un solo tiempo. Estamos en una fila, estamos juntos y ahí nomás vamos a tener. Pero lo más que compartimos el Evangelio, lo más fácil va a ser por nosotros dirigir la conversación, buscar la conexión. Muy bien, pues quiero aprovechar el tiempo, platicar un poco de algunos cosas muy básicos del Evangelio. Cuando pensamos en compartir el Evangelio, muchos tienen diferentes maneras a compartir, van a usar diferentes versículos. Yo quiero compartir algunos versículos para que puedan estar notando versículos. A lo mejor tienen notadas ahí yo antes decía en tu Biblia y tener tu Biblia cuando estoy con alguien, pero muchos no van a tener tu Biblia al momento, pero casi todos usan sus celulares y tienen la Biblia en su celular. Puede hacer una notita en su celular de algunos versículos para apoyar como referencias, ¿no? Pues Pastor Antonio va a enseñar el próximo domingo y compartir un poco más de diferentes maneras, compartir y especialmente, recuerda con esta primera oportunidad de compartir el Evangelio cuando los dentistas están aquí, va a ser en un ambiente, podemos decir, más controlado. O sea, ellos vienen, están aquí esperando un servicio y con la idea que, bueno, pues es parte de lo que tengo que hacer antes que entrar al dentista, es escuchar algo de estas personas. Entonces, por eso queremos usar como manera no solamente evangelizar, pero entrenar, porque repetidamente van a estar aquí en grupos o individualmente. A veces hay gente aquí, a lo mejor va a ser como 3 en la tarde y aquí están sentados esperando. Y alguien puede sentar con ellos y platicar. Es buena oportunidad para mostrar. Pero básicamente podemos, tratando de pensar en nuestra mente cómo compartir el Evangelio, tenemos básicamente, podemos reducir, hay dos cosas importantes. Uno es, ¿qué es el problema? ¿Qué es la necesidad? Hay un problema o necesidad. Y lo otro es, ¿qué es la solución del problema? O cómo suple la necesidad. Entonces, pensando nada más en esas formas, a veces algunos quieren hablar de Jesús como Salvador, pero nunca han hablado del problema, de la necesidad.
Y algunos, bueno, es bueno que platique de Jesús, pero yo no necesito. Tenemos que primeramente explicar el problema o la necesidad. El otro es que a veces unos nunca lleguen de compartir quién es Jesús, cómo es el Evangelio. Asumen que la gente entiende muchas cosas que no entienden. Pero primeramente, si estamos pensando en el problema, o la necesidad, hay dos cosas que llegan a mi mente para guiarme. Primeramente, ellos tienen que entender que Dios es santo y requiere la santidad de nosotros. Dios es un Dios santo y exige la santidad de nosotros. Y el hombre es pecaminoso. Entonces ahí está el problema. Dios santo exige la santidad, pero nosotros no somos santos, somos pecadores. Entonces en esto es el problema lo más grande. Tengo que explicar por qué Dios demanda algo de nosotros como Dios santo y por qué no podemos ser santos en nosotros mismos. Entonces, hay diferentes maneras de usar el vocabulario, pero Dios es santo y requiere la santidad de nosotros y el hombre es pecaminoso. Ese es el problema. La solución, en términos más básicos, es que Cristo es el Señor y Salvador y que los pecadores deben arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo. La solución del problema es Cristo, Jesucristo, el Señor y Salvador. No solamente Salvador, Él es Señor. Sometemos a Él como Señor. Y los pecadores pueden recibir la salvación. Pueden tener sus pecados perdonados por arrepentir de sus pecados y confiar en Cristo. Entonces, si está pensando en pues dos áreas, problema, solución, o necesidad, solución. 4 cosas. Bajo el problema, Dios es santo y requiere la santidad, y el hombre es pecaminoso. Este identifica el problema. La solución, Cristo es Señor y Salvador, y los pecadores pueden o deben arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo. Eso es como recibimos. Eso es como recibimos el perdón, la justificación por fe. Sabemos que el Espíritu de Dios que tiene que usar lo que estamos compartiendo de la palabra para abrir sus ojos a reconocer Jesús revelado por su palabra, que la regeneración del Espíritu Santo regenerando el alma para que hace capaz la persona responder. Pero lo que la persona necesita hacer es confiar en Cristo y arrepentir de sus pecados. Eso es la fe que viene por la palabra y la fe que es lo que está usado en la justificación. Somos justificados por fe. Sabemos que el Espíritu Dios tiene que hacer algo en este proceso, que no podemos nosotros convencer a nadie por nuestra propia cuenta. Pero compartiendo la palabra, el Espíritu usa la palabra para hacer esta obra. Entonces, Dios es santo y requiere la santidad en nosotros y el hombre es pecaminoso. Entonces, Dios es santo y requiere la santidad. Como creador, Dios puede exigir lo que quiere de sus creaciones. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios es el creador de todo. Y si Él creó todo, pues Él tiene el poder sobre todo. Él tiene autoridad sobre todo. Primera a los Corintios 10:26. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Entonces, Él es dueño de todo, creador de todo. Él es santo. Él es perfectamente apartado del pecado y Él requiere la santidad de nosotros. ¿Alguien puede leer 1 de Pedro 1:16? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien, entonces escrito está, esa es una cita aún del Antiguo Testamento. Sean santos porque yo soy santo. Dios es santo y requiere la santidad de nosotros. Santidad es la separación
del pecado, ser separado del pecado y a Dios. Mateo 5:48, otro versículo. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Él requiere la perfección. Él no está buscando que alguien, pues yo estoy tratando de hacer a mi manera. Yo estoy adorando a Dios a mi manera. Yo estoy intentando. Él requiere la perfección. Y hay solamente una manera que podemos ser perfectos. Y esto es tener la perfección de Cristo, la justicia de Cristo imputado a nosotros. Entonces Él es santo y requiere la santidad. Podemos preguntar, ¿eres perfecto? Y como la conciencia es nuestro amigo en eso, la mayoría de la gente reconozca rápidamente que no son perfectos, que son pecadores, que han pecado. Entonces el problema, la verdad, Dios es santo, requiere la santidad. Como creador puede exigir lo que quiere de sus creaciones. Él es perfectamente apartado del pecado. Él no puede aceptarnos como somos. Requiere la santidad. Y todos han cometido pecado. En la Biblia nos confirman lo mismo. Puede ver Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Romanos 1, todos son responsables al Creador, pero no alcanzan, aún aplastan este conocimiento del Creador. Romanos 2, aún los que tienen la palabra de Dios son más responsables. Los que no tienen la Biblia son responsables, los que tienen la Biblia más responsables. Y Romanos 3, que es buen lugar para ir, básicamente leer Romanos 3, hay muchos versículos que puedo utilizar. Nadie es justo, nadie es perfecto, todos son pecadores. Es como Pablo dice, sin la palabra, sin excusa. Con la palabra, mayor razón de ser sin excusa. Y como no me entendieron, Romanos 3, todos son sin excusa. Todos son pecadores. Entonces son lugares que puede ir. El hombre es pecaminoso. Dios es santo, requiere la santidad, pero el hombre es pecaminoso. Todos han quebrado la ley de Dios. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Fuimos creados por la gloria de Dios, pero no alcanzamos el propósito para que fuimos creados. Y por eso vivimos vidas frustradas. Estamos viviendo fuera del diseño de Dios. Y la gente que nos están hablando de sus problemas, pues parte de esto es ¿por qué hay pecados? Porque no estamos viviendo de acuerdo con el plan de Dios. Nuestro propósito como creaciones de Dios es vivir por su gloria. Y no hemos cumplido el propósito para que seamos creados. Ni podemos. Entonces, ¿qué es la consecuencia? La pena del pecado es la muerte eterna. La pena del pecado es la muerte eterna. La separación para siempre del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios. Romanos 6:23, por la paga del pecado, lo que merecemos por el pecado, es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capta los dos lados. Problema, solución. Las buenas obras e intenciones no salvarán a nadie. No, yo estoy adorando a mi manera. Yo estoy intentando ser buena gente. A veces son las respuestas, pero no salva a nadie. Santiago 2, no voy a cubrir todos los versículos por el tiempo, pero por lo menos pueden empezar a notar. Santiago 2 está explicando que las obras sin fe no van a salvar a nadie. ¿Por qué? Porque las obras sin fe, o una fe sin obras no es una fe genuina. Una fe genuina es una fe que es evidenciada. La fe sin obras es una fe muerta. Efesios 2, 8 al 10. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, algo inmerecida, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, explicando, no es por obras. Sí, las obras están involucradas, pero después que somos salvos, con agradecimiento en nuestros corazones, servimos a Dios. Pero no nos salva las obras. Tito 3:5. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, Dios es santo, requiere la santidad de nosotros, y el hombre es pecaminoso. Todos han quebrado su ley. La pena del pecado es la muerte. Las buenas obras e intenciones no salvarán a nadie. Son noticias malas. Enfatiza la imposibilidad que podemos acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta. Pero es necesario entender bien las noticias malas antes que van a aceptar las noticias buenas. Porque si no, pues está bien para ti, pero yo no necesito. No debemos tener temor de hablar del pecado. Nadie va a arrepentir de su pecado si no entiende que son pecadores. Y no tenemos que estar golpeándoles con un marro para explicando qué dice la palabra de Dios. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para convencer. Bueno, la solución, hablando de lo que sigue, Cristo es el Señor y Salvador. Cristo es Dios y también llegó de ser hombre perfecto. Cristo, quien es Dios, mismo Dios, tomó la carne humana. Un hombre perfecto, un hombre sin pecado. Solamente un hombre sin pecado puede morir y pagar la pena del pecado por los demás. Cristo es Dios, primeramente. Hay un versículo que llega a la mente que puedo usar para explicar a alguien que Cristo es Dios, a lo mejor a alguien que no entiende que Cristo es Dios. Hay diferentes lugares, pero algo que puede notar. ¿Alguien recuerda uno? Juan ¿qué? 1:1, ¿ok? Juan 1:1, que él estaba allí en el principio. Él es un creador. Es Dios. Otro, Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno en esencia. Otro hablando de Cristo. Entonces, Cristo, quien es Dios, tomó la carne humana. Dios, Él es el Dios hombre. Filipenses 2:5-8. Filipenses 2:5-8. Haya pues en ustedes esta actitud o esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en la forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Y hallándose en forma del hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Dios, hombre, el mismo Dios Santo, tomando la humanidad de su creación para vivir perfectamente sin pecado y dar su vida en rescate por muchos. Y Cristo nunca pecó. Cristo es perfecto como Dios. Hebreos 4:15. No estoy diciendo que tienes que usar todos los versículos cada vez que comparte el Evangelio, pero dependiendo cómo responde la gente. Algunos van a decir, ¿cómo es que Jesús es Dios? Algunos van a decir, pero en verdad nunca pecó. Pues si tienen esas preguntas, aquí están algunos versículos que pueden tener notados para ir. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por eso solamente Cristo, el Dios hombre, es capaz de ser Salvador.
Cristo murió en la cruz para proveer la salvación. Él cumplió todo lo necesario para salvar a los suyos, todos los elegidos de Dios, todos los que fueron dados a Él como herencia. Él cumplió, Él pagó. No necesariamente tenemos que explicar todos los detalles desde la eternidad pasada hasta el momento. Pero sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario para proveer la salvación por los suyos. Pero no sé si soy elegido o no. Esa fue una pregunta que alguien me platicó hace poco. La única manera de saber es arrepentir de tus pecados y confiar en Cristo. Responde al Evangelio. Antemano no vamos a ver, ninguno puede saber. No es que respondiendo al Evangelio se hace elegido, pero si responde al Evangelio, se da evidencia que uno es. Bueno, Cristo murió en la cruz para proveer la salvación, para proveer para el perdón de los pecados, para hacernos justos, para que podamos estar en la presencia del Padre. Algunos versículos. ¿Alguien le gusta leer, por favor, 2 Corintios 5, 21? 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por él. Muy bien, entonces ese es este gran intercambio que nosotros, pecadores, nuestro pecado está echado sobre Él. Él llevó nuestro pecado a la cruz, pero sobre nosotros Él echó su justicia, recibimos su justicia. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez, viendo los dos lados, aún en un versículo. Romanos 5, un pasaje poco más largo puede usar. A veces es muy bueno estar en un pasaje, si están dispuestos a escuchar, podemos leer un pasaje y nada más tomando un solo pasaje y pedir a ellos leerlo a veces aún. ¿Alguien puede leer Romanos 6? No vamos a leer todo por el tiempo. 6 al 8, primeramente. Romanos 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, entonces, aún siendo pecadores, no podemos limpiarnos primero. Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Hablando de esta manera que Cristo dio su vida en rescate por muchos. Versículo 9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, captando la justicia que necesitamos viene de Cristo. Somos pecadores, pero entregados a Cristo, recibimos el perdón por el arrepentimiento y fe. Y ahora, declarados justos, recibimos su justicia. Podemos ser reconciliados con Dios. Estamos bajo la ira de Dios. Ahora podemos recibir el amor de Dios. Y no solo esto, sino que también nosotros gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, eso es Adán, y por medio del pecado la muerte, por eso todos nosotros
somos concebidos con esta separación. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Bueno, entonces son diferentes porciones del Evangelio en ciertos pasajes en donde podemos apuntar las personas. A veces no tenemos tiempo para un estudio mucho más largo. Cuando tenemos tiempo podemos invitar a alguien a estudiar, podemos tomar un café con ellos y hablar un poco más. Pero aún en compartiendo lo esencial, la gente viene, están aquí, está sentado a tu lado. ¿Qué puede decir? Esos son algunos pasajes que puede usar. Cristo murió en la cruz para proveer la salvación. ¿Y la evidencia? ¿Qué es la evidencia que cumplió su misión? Cristo resucitó de la tumba y vive hoy. Tenemos un Salvador, quien es Cristo resucitado. Jesucristo no está en la tumba, como todos los otros líderes religiosos. Jesucristo es Dios hombre. Y Jesucristo fue resucitado para mostrar que cumplió su misión. La pena del pecado es la muerte. Venció la muerte mostrando que venció el poder del pecado. Un pasaje que habla en forma muy breve, como es el Evangelio, 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, 1 al 8. ¿Alguien puede leer? Primeros Corintios 15, 1 al 8. ¿Alguien? Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Muy bien. Sí, ese fue versículo 8. Ok. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Este fue el Evangelio de antes. Este fue el Evangelio del tiempo. Este fue el Evangelio, es el Evangelio para siempre. Este es el mensaje presentado en el Antiguo Testamento. El Mesías que ha de venir, ya ha venido. Ya cumplió. Y aún la resurrección fue algo evidenciada por muchos testigos, y ese es el punto aquí. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó el tercer día. No puede ser salvo y rechazar la resurrección. Entonces, la resurrección muestra. Entonces, Cristo resucitó de la tumba y vive hoy, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, tenemos un problema o necesidad, tenemos la solución. Pensando bajo el problema como en dos cosas. Primeramente, ¿qué es? Dios es santo. ¿Y qué exige Dios entonces? Santidad. Entonces, tenemos que ser santos. Fácil, ¿no? Pero tenemos un problema. Somos pecadores. Dejados a nosotros mismos no podemos ser santos. Ese es el problema. ¿Qué es la solución? ¿Quién es la solución? Cristo. Jesucristo, el Señor y Salvador. ¿Y qué necesitamos hacer entonces?
arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en Cristo. Pensando en estas categorías poco más sencillas para apoyarnos pensar cuando estamos compartiendo. A veces, dependiendo de las preguntas o algo, va a ser necesidad de enfatizar más unas cosas que otras cosas porque diferentes personas llegan con diferentes situaciones. Pero todos deben volver a Cristo. Vuelve de todo que deshonra a Dios. Isaías 55:7, abandone el impío su camino, el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvese al Señor, que tendrá de él compasión, a Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Cuando entienden el problema, también tienen que entender la misericordia de Dios. Si arrepienten de su pecado y confían en Cristo, Él está listo para recibir. No es que tienen que limpiar su vida primero, ni pueden. Y no es que no son suficientemente malos que necesiten el Salvador, son pecadores. Él es santo. Pero tampoco es que son demasiados, que han cometido demasiado pecado que no pueden ser recibidos. Algunos tienen ambos problemas. Algunos no piensan que necesiten la salvación porque no son tan malos, no han matado a nadie, ¿no? Necesitan entender, pero otros, no, pero tú no sabes cómo es mi vida. Lucas 9:23, y a todos les decís, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que arrepentir, tenemos que dejar nuestro camino para seguir el camino del Señor. Vuelve a Cristo, cree en Él como Señor y Salvador. Romanos 10:9-10. Que si confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es más que una confesión de puras palabras que salgan sobre nuestros labios. Viene del corazón. Tenemos que creer. Pero si en verdad creamos, también vamos a estar listos para confesar. Y podemos preguntar, ¿arrepentirá y creerá en Cristo? ¿O permanecerá bajo la ira de Dios? ¿Quieres recibir el perdón? Él está dispuesto si tú arrepientes de tu pecado y confías en Él. Hechos 17:30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora que todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Entonces, son algunas cosas para apoyarnos, tener algo pensado, para que cuando se presente la oportunidad, y a veces se presenta la oportunidad es que estamos en una conversación y podemos dirigir la conversación al Evangelio. Especialmente cuando la gente viene a nosotros. Estamos aquí para servirles. Tan bueno que podemos apoyar con esta necesidad, pero sabe que tiene una necesidad más grande. Y hablamos del problema, hablamos de la necesidad. Ellos tienen la necesidad espiritual. Arrepentimiento de sus pecados y confiar en Cristo para recibir la salvación. Bueno, pues esa es su forma breve. Vamos a dedicar pues la próxima semana para Pastor Antonio. Y él va a estar aquí. Yo voy a estar aquí por parte del tiempo que estamos con la clínica y atendiendo las cosas. A veces no puedo estar aquí todo el tiempo por las otras cosas. Pero él va a estar. Vamos a tratar de tener algunos más aquí cuando él no está, que pueden apoyar. Porque si alguien está compartiendo el Evangelio y batalla con algo, pues entre dos, pues otro puede entrar a la conversación y apoyar.
Pero la idea es que algunos que tienen este impedimento, que no pueden abrir su boca, que no saben cómo, pues con la ayuda, en un lugar donde la gente viene buscando algo, podemos compartir. Y esto va a prepararnos, porque cuando uno empieza a compartir el Evangelio y sentir el gozo, si responden afirmando a Cristo o rechazando a Cristo. Pero cuando uno empieza a compartir, hay un gozo en compartir que va a motivar que siga. Para que podamos tener personas entre la iglesia que van a estar testificando. Hey, esta semana yo tengo la oportunidad de compartir el Evangelio, y eso es lo que pasó. Este va a motivar a los demás. Y aún los que tienen más facilidad de compartir puede apoyar a otros. Para que podamos tener una iglesia que empiece de ver nuevos, que no son creyentes, que vienen porque son salvos por escuchar el Evangelio. Y para que plantando nuevas iglesias, pueden ser iglesias que tienen la reproducción, no solamente por mover ovejas de un lugar a otro, pero por evangelizar a los que no conocen a Cristo. Y todos los creyentes aún tienen familiares que no conocen a Cristo. Entonces hay puentes que ya existen para compartir. Muy bien, por ustedes que pueden servir principalmente entre los 3 días de lunes al miércoles 20 al 22. También 23 vamos a estar aquí sirviendo. Tenemos algunas cosas en la mañana que vamos a estar terminando. Pero especialmente en evangelismo, en recibir la gente, o posiblemente otros que dicen, yo no puedo estar ahí todo el día, pero puedo proveer algo e involucrarme en preparar algo para una comida, para los de nuestra iglesia y los que vienen a servir con nosotros. Háblanos. Vamos a tener un formato para que, pues obviamente algunos no pueden programarse para estar ahí en ciertas horas de evangelismo al mismo tiempo preparando una comida. Entonces, dividiendo las responsabilidades, viendo cómo pueden servir unos en diferentes áreas. Para que los que pueden tomar parte, si es parte de un día, si es todo lo que tienes es parte de un día, pues parte de un día puede estar, y vamos a tratar de también apoyar con transportación por algunos que vienen de más lejos y cosas así, pero queremos escuchar quiénes son dispuestos a sacrificar algo de tiempo y ser útiles en servir al Señor juntos como iglesia para la gloria de Dios en esta oportunidad que tenemos, y prepararnos por más oportunidades a servir, evangelizar y reproducir.